vamos a continuar con el tema que hemos venido desarrollando durante todos estos días, estos domingos, perdón, el tema de la carta que escribe el apóstol Pablo a un grupo de personas que antes no conocían a Dios, que no eran judíos y que Dios de un momento a otro los salvó, los rescató. Y Pablo ya nos ha venido mencionando en los primeros tres capítulos cómo el Señor había derribado por medio de Jesucristo esa pared intermedia que separaba a los judíos de los gentiles. Pablo está escribiendo aquí a este grupo de creyentes que no eran judíos, que eran gentiles, es decir, un grupo alejado de la ciudadanía de Israel, un pueblo que tenía otras costumbres, que tenía otra religión, que vivían muy diferente. Y Pablo les narra cómo el Señor en Jesucristo derribó esa pared y de esos dos pueblos en el Señor hizo un solo pueblo. Y lo que hemos aprendido también les narra a ellos, lo que hemos aprendido de Cristo y también lo que se experimenta cuando esa persona experimenta o vuelve a nacer, es decir, cuando tienen ese nuevo nacimiento. Lo que Dios hace cuando toma a una persona que hace de él o de ella una nueva persona, una nueva criatura, empieza a ver la vida diferente. Y eso es lo que había hecho con este grupo de personas en esta ciudad de Éfeso, que era una colonia romana. Pero ahora nos da ciertos rasgos que deben de ser característicos en aquellas personas que han sido transformadas por Dios, en aquellas personas que han sido cambiadas. Porque el evangelio no solamente es predicación, el evangelio no solamente es teoría. El evangelio es poner en práctica lo que Dios nos ha dado. El evangelio es poner en práctica lo que Dios ha alumbrado en nuestras conciencias. Ese es el evangelio. Si nosotros no entendemos el aspecto de lo que Dios ha hecho en nosotros, si no conocemos a Dios, va a ser muy difícil poner en práctica, por no decir imposible, poner en práctica lo que Dios nos demanda. Por eso es que nosotros, dentro de las prácticas que Pablo le escribe a estos creyentes de lo que tienen que hacer en la vida, nosotros debemos notar al menos tres cosas en estas formas de vivir la vida. Lo primero es que estos ejemplos que vamos a ver tienen que ver con las relaciones con otros. ¿Cómo nos estamos relacionando con otros? Si nosotros descuidamos la relación con otros, la armonía se destruye. Se destruye la armonía. Lo segundo que quiero que tengamos en cuenta es que en estos ejemplos que el apóstol Pablo utiliza, nosotros veremos una prohibición negativa y un mandamiento positivo. Nunca el apóstol, como buen teólogo, él solamente dice, hagan esto. Él siempre da la razón que hay detrás de aquello para hacerlo. Y lo tercero que quiero que veamos también es que en todas estas declaraciones que hace el apóstol Pablo de cómo tienen que vivir estos creyentes, vemos que hay una razón para el mandamiento, pero también hay una razón que es teológica. Es decir, la enseñanza que viene de parte de Dios. ¿Por qué Dios demanda que hagamos lo que Él nos solicita? Entonces quiero que vayan conmigo, por favor, al libro de Efesios, al capítulo 4, y vamos a leer del versículo 25 hasta el capítulo 5, versículo número 2. Leo la palabra del Señor donde dice lo siguiente. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación,
según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo los amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. La vieja vida y la nueva vida. Sin lugar a duda que debe haber una diferencia entre aquel que dice ser creyente o cuando es creyente con la vieja vida que antes vivía. Cuando Dios nos salva, la manera como Él obra en cuanto a la santificación es algo como progresivo, que dura toda la vida. Y en la medida que el creyente va madurando en la fe, en la medida que va creciendo en el conocimiento del Señor, vamos amándolo más, vamos sirviéndole más. Es como que realmente vivimos para Él. Eso es lo que hace Dios en la vida de todo creyente. La vida del cristiano no es una vida estática, similar. No, es una progresión que Dios va obrando en cada cristiano. Es decir, que el cristiano hoy no es el mismo que hace 5 años. Es diferente. Porque entendemos que Dios Espíritu está dentro de él, dentro de ella. Y lo está santificando, está trabajando en sus pensamientos, en su voluntad, en sus emociones. Y en la medida que Dios está obrando en nuestros corazones, nosotros empezamos a ver su reino, su voluntad. Y empezamos a ver este mundo de una manera diferente. Ahora, ¿qué es lo esencial en la vida de un creyente? ¿Cómo vivimos? Eso es lo importante. Y en este pasaje que nosotros vamos a ver, lo que Pablo está declarando es cómo tiene el creyente que vivir. Y él toma varios ejemplos, que hay muchos otros, pero en esta forma él toma varias partes para que digan, ustedes tienen que como cristianos vivir de esta manera. Ya la pared intermedia ha sido separada, ustedes son parte del pueblo de Dios, ustedes están ahora unidos al Señor. Y él dice, ahora tienen que vivir diferente. Y Pablo toma varios versículos para hablar de estas cosas, como tenemos que vivir. Y él toma en primer lugar y habla acerca de la mentira y de la ira. Y leemos eso en el versículo 25 al 27, donde dice lo siguiente. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Por supuesto, debo hacer justicia a la interpretación o a la descripción que las Biblias nos dan. El domingo pasado yo dije que la Biblia Reina Valera había hecho una traducción con despojaos y revestidos y lo había colocado como un imperativo, cuando en el original griego no es un imperativo, sino que es un participio. Y así lo menciona la Nueva Biblia de las Américas o la Biblia de las Américas. Pero en este pasaje, la Biblia de las Américas o la Nueva Biblia de las Américas traduce una palabra de manera incorrecta, que no es el sentido de lo que realmente dice la Escritura. Y es la palabra falsedad. La palabra en realidad aquí no es falsedad, sino mentira. La palabra en griego es pseudos. Y lo que Pablo está diciendo es dejando a un lado la mentira.
no es la falsedad, dejando a un lado la mentira. Pero aquí lo interesante es que siendo este un imperativo, no siendo un imperativo, perdón, sino un participio, el acento o la fuerza de esta oración recae en esa palabra hablen. Por lo tanto, dejando a un lado la mentira, dice, hablen, hagan esto. Hablen la verdad cada cual con su prójimo. ¿Qué tan importante es que nosotros siempre hablemos con la verdad? A los niños no hay que enseñarles a mentir. Ellos nacen mentirosos. ¿Hiciste la tarea? Sí, mami. Esa es la respuesta de ellos cuando no lo han hecho. ¿Estudiaste? Sí. Cuando no lo han hecho, no necesitan aprender a mentir, no necesitan que les enseñemos a mentir. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero yo creo que este pasaje de la importancia de hablar con la verdad surgió de Zacarías 8:6, donde dice la Escritura, estas son las cosas que deben hacer, dice el profeta. Díganse la verdad unos a otros, juzguen con verdad y con juicio de paz en sus puertas. ¿Por qué es importante la verdad? Hay una razón. Sobre todo en la iglesia o dentro del entorno de la iglesia. En la iglesia se sobreentiende que a nuestro prójimo, a nuestro hermano, nosotros lo amamos. De hecho, dice el texto, somos miembros los unos de los otros. Por lo tanto, el dolor de mi hermano, la prueba de mi hermano no puede ser para mí ignorada. Yo no puedo vivir en una comunidad de cristianos de una manera aislada. Porque soy parte del cuerpo de Cristo, soy parte del cuerpo de la iglesia local. Vivir de esa manera aislada, la Biblia nos dice en el libro de Eclesiastés, ay del que anda solo. Mejor son dos que uno. Entonces yo pienso que la comunión de unos con otros se construye sobre la confianza y la confianza sobre la verdad. Por lo tanto, la mentira destruye la comunión, mientras que la verdad la fortalece. Dice Juan 8:44, hablando nuestro Señor Jesucristo, Él dice, diciéndole a los hipócritas, fariseos, ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Él, o sea, Satanás, él fue un asesino desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza. En otras palabras, él es el padre de la mentira. Por eso el cristiano debe hablar la verdad. Niños, cuando le pregunte a su padre, ¿estudiaste y no hayas estudiado? Dile, no, papi, no he estudiado, perdóname, voy a hacerlo ahora. ¿Oyeron, niños? No oigo a los niños un amén. Leamos lo que dice el versículo 26. El 26 dice, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo. A veces tenemos esa peregrina idea de que decimos, bueno, tú te puedes enojar. Lo que Dios te prohíbe es pecar. Enojarse no es malo. Pero lo que Pablo quiere expresar aquí es la prevención del pecado. No la obligación de la ira, porque la ira es la plataforma para muchos otros pecados que pueden venir después, como la amargura, el griterío,
el rencor o la falta de perdón. Y pienso que este pasaje de enójense sale o se desprende del Salmo 4:4, donde dice, tiemblen y no pequen, que literalmente es, enójense y no pequen. Pero luego dice, no se ponga el sol sobre su enojo. Y esa es una forma de decir que la ira no debe de permanecer, o el enojo no debe permanecer en el corazón del creyente. En otras palabras, ha de tratarse rápidamente con ella y a continuación ponerla a un lado. A veces hay personas que viven con un enojo constante por años. Lo más triste es que a veces esas personas son personas que profesan fe y están resentidos con el cónyuge, con el hijo, con el vecino, con el amigo, con un familiar, con el jefe del trabajo. Pero mantener la ira es una forma de dar lugar o de dar espacio al enemigo de nuestras almas. Por eso que dice el texto que acabamos de leer, enójense pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Así que Pablo toma en primer lugar y está hablando aquí acerca de la mentira y de la ira. Pero luego le dice a los creyentes en Éfeso, ¿ustedes creen que es tiempo de perjudicar o es tiempo de edificar? En estos tiempos tan difíciles donde estamos pasando, ¿qué creen ustedes? ¿Tenemos que vivir para edificar a los demás o para perjudicarlos? Uno puede perjudicar a las personas de diferentes maneras. Pablo es bien claro en lo que él relata aquí en el versículo 28 y 29. Lo leemos. El que roba, que es una forma de perjudicar, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Aquí está una forma donde uno puede perjudicar a otros. Los que trabajan, si tu jefe te paga por 8 horas de trabajo, trabaja las 8 horas. No alteres tu entrada ni tu salida. Cumple tu horario. Y si trabajas menos y te descuentan, no tienes por qué enojarte, porque es lo que te mereces. Hay muchas maneras de perjudicar a otros. Si tú estás trabajando, imagínate en una imprenta y tienes mucha papelería allí, tienes tinta, y tú dices, es que esta hoja la necesito para la impresora de mi casa. Y agarras unas cuantas hojitas, eso no es tuyo. Esa es una forma de perjudicar a tu jefe que te ha dado un trabajo, que está confiando en ti. Por lo tanto, sé honesto en tu trabajo, porque no es tiempo para perjudicar. Eso no es propio de un creyente. Si tú tomas algo que es de la empresa donde tú trabajas, tu deber es que lo comuniques, no que lo tomes. Y digo esto porque el viejo hombre es ladrón, el viejo hombre es egocéntrico, el viejo hombre es abusivo, pero el nuevo hombre es alguien que trabaja y que comparte con los demás. Es, por así decirlo, un filántropo.
y le gusta ayudar, le gusta dar, le gusta compartir. En Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, que sabía mucho de esto, porque Pablo era un apóstol, pero él no vivía de la iglesia. Él trabajaba con sus manos y la iglesia tenía el deber, el derecho y la obligación de sostenerlo. Pero él dijo, yo no quiero ser carga para nadie. Y él trabajaba. El oficio de Pablo era hacer tiendas o hacer carpas. Dice, por ejemplo, la escritura en Primera de Tesalonicenses 4:11, que tengan por su ambición el llevar una vida tranquila y se ocupen en sus propios asuntos y trabajen con sus manos, tal como les hemos mandado. Es diferente a lo que él dice en el 4:28. El que roba no robe más, sino que trabaje. Y en la misma carta a los tesalonicenses, dice en su segunda carta, en el versículo 10 del capítulo 3, porque aun cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto. Si alguien no quiere trabajar, entonces robe. No, eso no es lo que dice la Biblia. Si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Ahí está el samaritano que pasa por un camino y ve a un hombre golpeado. Antes de él había pasado un levita, habían pasado otros sacerdotes y lo habían dejado tirado allí. Pero primero que ellos vinieron unos ladrones que le quitaron lo que les pertenecía y se lo llevaron. Y lo dejaron a él golpeado. La actitud del ladrón es esa. Lo tuyo es mío. Si tú me lo quieres dar o no me lo quieres dar, no me importa. Yo lo voy a tomar. Esa es la actitud del ladrón. La actitud del religioso es lo mío es mío y no lo comparto con nadie. La actitud del cristiano es lo mío es tuyo. Y si tú lo necesitas, aquí lo tienes, lo comparto contigo. ¿Cómo estamos actuando nosotros? ¿Cómo vivimos? ¿Tú eres alguien que comparte con otros? ¿Tú eres alguien generoso? ¿Tú eres un filántropo? Porque para ser filántropo no se necesita ser rico. Se necesita tener un corazón generoso. Nada más. La meta era de Pablo que los creyentes fueran realmente económicamente autosuficientes y que apoyaran a los necesitados. Por lo tanto, aquí él está hablando sobre que no debemos de perjudicar, sino debemos de ayudar. Pero luego él habla acerca también de una manera de edificar que tiene que ver con nuestros labios, con nuestras palabras. Dice el versículo 29, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. La palabra que se utiliza aquí como mala es una palabra que significa también corrompida o corrupta. Y era una palabra que se utilizaba para describir las frutas cuando estaban podridas o en descomposición. Entonces a veces nuestras palabras pueden ser palabras descompuestas, palabras podridas, es lo que quiere decir el texto en original. Por eso no salga de vosotros ninguna palabra corrompida. Se trata de que nuestro lenguaje más bien no sea un lenguaje destructivo, ofensivo, que opaque, que humille, que haga daño. A veces hay padres que son tan groseros, tan fuertes con sus hijos, que los maltratan verbalmente. Y el muchacho crece con ese complejo, con ese sentido de inferioridad.
a causa del maltrato verbal de los padres. Y eso, quitarlo de la mente de los niños, es muy difícil. Muy difícil. Trata a tus hijos con amor. Enséñales. Háblales con amor. Porque cuando tú los tratas por el sobrepeso que tienen ellos, o por el rostro no tan agraciado que tal vez tengan, o porque tienen un diente más grande que otro, y lo tratas de una manera peyorativa, tú lo estás acabando a ese muchacho. Trátalos con amor. Dice Colosenses 4:6, que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. El pasaje que estamos leyendo de Efesios capítulo 4 me recuerda de un médico cuando yo estaba en el último año en mi carrera, estaba rotando por uno de los hospitales y había un médico que era temible, que yo no lo conocía, la verdad. Y cuando venían todas las enfermeras, las auxiliares, los médicos estaban ahí, se ponían en sus puestos y todo. Y yo me quedé en el lugar, sentado en la cama. Bájese la cama. Y yo no me bajé de la cama, me quedé en la cama sentado. Y vino el doctor y pasó. Y llegó a esta. Y en verdad empezó a vociferar y a decir palabras soeces. En plena sala donde estaban las embarazadas que habían dado a luz y otras que estaban esperando cesar y cosas así. Y yo era el residente, el que tenía que darle el reporte a él. Entonces él se acerca a mí, ¿qué hay por aquí? Y yo le digo, lo primero que le digo, ¿por qué usted habla malas palabras? Y el tipo me queda viendo y yo pensé que me iba a insultar. Y él me dice estas palabras, ¿dónde tú encuentras que uno no puede hablar mal? Digo, en la Biblia. Y ahí mismo le saqué y le mostré este pasaje. Le saqué Efesios 4:29. Y yo se lo mostré a él. Léalo usted mismo, le dije yo. Y leí la Biblia, se sacó una pluma. Me acuerdo que me rayó la Biblia y todavía mi Biblia está rayada. Todavía conservo esa Biblia. Después que él mismo leyó el texto, no dijo ni una palabra. Estuvo casi mudo, hizo su visita y se fue de la habitación. Y las enfermeras después me quedaban mirando y me hacían preguntas extrañas, pero esto no debe ser extraño para nosotros. Para ningún cristiano debería ser algo extraño, que nuestras palabras deberían ser palabras edificantes. Luego Pablo pasa a hablar acerca de la ética cristiana en el versículo número 30. Y dice este versículo, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Él les dice que no lo entristezcan. Uno puede entristecer a alguien que tiene cerca de uno. Tú no puedes entristecer a tu hijo que vive en Norteamérica o en Europa, a menos que tú tengas un contacto, una relación cercana. Pero si tú vives con tu cónyuge y duermes con ella, tú puedes entristecerla. O con tu hijo, tú puedes entristecerlos. Y causarle tal vez hasta angustia. Bueno, él dice, no lo entristezcan porque el Espíritu de Dios estaba morando en ellos. Estaba viviendo en ellos. Era Dios Espíritu Santo quien estaba en el corazón de estos creyentes. Y él les dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Aquí hay una ética cristiana que está resumida. Se nos manda a que no agraviemos al Espíritu Santo. Y yo creo que este pasaje se deriva de otro del Antiguo Testamento, que está en Isaías 63:10,
donde allí dice, pero ellos se rebelaron. El pueblo se rebeló. Y luego dice, y afligieron su Santo Espíritu, por lo cual él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. ¿Tú has pensado que a veces Dios puede estar contra nosotros? No es un enemigo que va a perder la batalla. Él va a hacer lo que Él quiere hacer. Él te va a demostrar lo que quiere demostrarte. Él va a obrar contigo como Él quiere obrar. No hay quien detenga su mano y no hay quien le pregunte, ¿qué haces? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué a mí? Cuando eso nos pase, deberíamos preguntarnos si nos hemos rebelado contra Dios. Su pueblo se rebeló contra Dios. Y lo que vino inmediatamente fue que afligieron, entristecieron, agraviaron al Espíritu de Dios. Y Dios se volvió contra ellos. Dios nos enseña y trabaja con nosotros de muchas maneras. Porque la Biblia dice que Dios al que ama a sus hijos los disciplina. No para destruirlos, pero para enseñarnos lo que tenemos que aprender. Fue cuando se rebelaron que entristecieron al Espíritu Santo. Y yo diría que este pasaje se contrapone a lo que dice el versículo 27. El versículo 27 dice, ni den oportunidad al diablo. Yo me pregunto, ¿cómo podemos ofender a aquel que solamente nos hace bien, que quiere el bien para nosotros? ¿Cómo ofender a aquel que ha alumbrado nuestro entendimiento y a otros está por alumbrarlos? ¿Cómo agraviar a Dios mismo, quien mora en nosotros, quien guía nuestros pasos, quien nos guarda, quien nos sustenta, quien nos cuida, quien nos ama? ¿Cómo agraviar a Dios? En cuarto lugar, Pablo pasa a hablar ahora sobre la buena voluntad en lugar de la malicia. Dice el versículo 31 y 32. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Sea quitada o abandonen. Es un imperativo en voz pasiva. Es un mandamiento en voz pasiva. Sea quitada, abandonen. ¿Eso es para todo el mundo? No. Es para los creyentes. Es para los hijos de Dios. Es el Hijo de Dios el que puede quitar estas cosas. Con el poder de Dios, con la ayuda de Dios. Esto no se trata de fuerza de voluntad ni de fuerza de carácter. No tiene nada que ver con aquello. Tiene que ver con la obra de Dios, Espíritu Santo, en nuestros corazones. Y con respecto a la amargura, porque dice este pasaje, sea quitada de ustedes toda amargura. La amargura es algo grave en el corazón de una persona. Yo creo que la amargura no solamente trae arrugas, sino que enferma a la gente. Hay gente que viven amargados toda su vida. Y no solamente que están arrugados. Una cosa es que te arrugues por la edad, por el paso de los años. Es algo fisiológico, no patológico. Es algo normal.
Otra cosa es que te arrugues a causa de la amargura que hay en el corazón. A veces se nota en el rostro la gente que vive en amargura. La amargura es algo horrible, porque cuando recuerdan un evento del pasado, brota del corazón y lo que sale es veneno. Y eso contamina a otros. Eso afecta a otros. Viven amargados. Algo le hicieron y tratan de desacreditar por esa amargura que tienen a esta persona y hablan con todo mal de esa persona. Amargura. Sobre la amargura dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 15. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Por eso es importante que nosotros nos examinemos. No examines al de al lado o al que está frente a ti. Examinémonos nosotros mismos. Y digámosle, Señor, examíname, hazme ver mis pecados. En este mismo pasaje nosotros ya hablamos sobre el enojo, sobre la ira, pero también ahora en este mismo versículo 32, 31 y 32, menciona que debemos de eliminar los gritos o las griterías. Sea quitada de ustedes toda amargura, y luego dice enojo, que ya lo hablamos, ira, ya lo hablamos, y luego dice gritos, insultos, así como toda malicia. Imagínate vivir con una persona gritona en tu casa. Mamá, como ya te dije, ¿cómo tiene? Ya ni ganas de preguntarle a la mamá o al papá. Ni lo dejan hablar y ya está la respuesta y el tono de voz elevadísimo. Imagínate vivir dentro de una familia así. ¿Sabes qué es lo más triste de esto? Que a veces los vecinos están oyendo. Y ocurre que tú vienes a la iglesia bíblica Pacto de Gracia. Entonces ellos denigran el evangelio por nuestra causa. Y nosotros mismos afrentamos el nombre de Cristo por no tener cuidado de nuestras palabras, de la manera como actuamos. Y a veces queremos la bendición de Dios, pero no estamos trabajando en lo que Dios nos demanda. Y a veces queremos que el cónyuge o el hijo o la hija se conviertan, pero ellos están viendo nuestro testimonio. Y ven que tú eres un gritón o una gritona. Parece que no les está gustando el mensaje el día de hoy. Están calladitos. Lo cierto es que el versículo número 32 dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Aquí este versículo lo que solicita es amabilidad, bondad, pero también misericordia y perdón. Finalmente, el versículo 1 y 2, después de haber dado toda esta manera como Dios quiere que nosotros la pongamos en práctica, Él quiere que seamos o que imitemos a Dios. Dice el versículo 1 y 2, sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Imitadores de Dios. Debemos ser santos porque nuestro Dios es santo. Estamos imitando a Dios. Debemos ser completos o perfectos
porque nuestro Dios es perfecto y completo, imitadores de Dios. Y nosotros debemos imitar a Dios porque Él es nuestro Padre. Y si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que imitar a tu Padre. Jamás se te ocurra imitar al pastor. Imita al Señor. Ni tampoco a la esposa del pastor. Imita al Señor. Y nosotros debemos amar a otros, así como Cristo también nos ha amado a nosotros. Y yo pienso que el amor, mis queridos hermanos y amigos, es o debe ser al menos la esfera en la que vive el creyente. El modelo que sirve para fortalecer el amor cristiano es el inmenso amor que Cristo demostró por nosotros en la cruz del Calvario. Que sin merecerlo, Cristo tomó mi lugar y tu lugar. Por eso que la muerte de Cristo se presenta aquí como un ejemplo para nuestras vidas. Pero su muerte nunca es meramente un ejemplo solamente. Siempre va acompañada de una teología, de la expiación que se fundamenta en el amor de Dios y de Cristo. No es un ejemplo solamente que tenemos que saber, no, que Dios, bueno, Él lo hizo por algo. Hay una teología detrás de aquello, que fue rescatarnos, liberarnos, hacer de nosotros nuevas criaturas. Esas ideas de sustitución, de representación y de sacrificio están claramente presentes en la muerte de Cristo en la cruz. En segundo lugar, quiero ver con ustedes rápidamente el significado contemporáneo de todo esto, porque esto fue escrito hace como 2000 años atrás. Me pregunto yo si esto que fue escrito está vigente hoy para nosotros. Imagínate que nosotros operemos una vesícula, un apéndice, una hernia, una catarata, con la tecnología de hace 2000 años. Mira, oye, espérate un ratito. No. Yo no quiero que usted me opere, doctor. Entonces yo me pregunto, si esto que fue escrito hace 2000 años está vigente para nosotros hoy. Bueno, yo pienso que la descripción de este pasaje requiere una cosa de nosotros: obediencia. Nada más. De ahí que nosotros debemos de mantener el patrón de lo que estamos considerando, de lo que hemos leído hoy. Debemos mantener ese patrón. ¿Cómo? Si lo que se nos demanda tiene un carácter relacional, es decir, si nos estamos relacionando con otros, es algo reflexivo, debemos poner el carácter de Dios delante de nosotros y también nuestras relaciones personales. Un autoexamen. Por eso es que Dios utiliza imágenes y Él habla de el cuerpo de Cristo. Él está hablando también en Cristo, o la iglesia de Cristo, o la familia. Nosotros no podremos reflejar nada que no sea una realidad para nosotros. Entonces yo te pregunto, ¿es para ti Cristo una realidad? Porque si Cristo no es para ti una realidad, tú no vas a poder reflejar lo que Él demanda. No lo vas a poder hacer. Entonces lo que tú tienes que hacer es, Señor, sálvame. Quiero ser tu hijo. Quiero ser tu hija. Quiero vivir para ti. Tú no puedes obedecer a alguien a quien tú no conoces. No puedes cumplir sus demandas. Nosotros no podremos reflejar nada que no sea una realidad para nosotros. Pero si Cristo es para ti una realidad, entonces nosotros debemos de entender lo que motiva nuestra obediencia. Y lo que motiva nuestra obediencia no es el conocimiento de lo correcto, sino nuestro conocimiento y la conciencia que tenemos de Dios.
No es saber, no hay que gritar porque el pastor dijo que no hay que gritar y después me oyen los vecinos. No, eso no es, eso es lo correcto. Pero uno obedece eso porque tiene conciencia de Dios y conoce a Dios. Y entonces determina obedecerle. Finalmente, para concluir, traigo algunos puntos. ¿Qué demanda Dios de nosotros? Integridad. Yo soy cristiano, debo vivir como cristiano. Debo hablar como cristiano. Debo parecer cristiano. ¿Tú eres cristiano? Igualito para ti. Dios demanda de nosotros integridad. Si Dios es el ejemplo para nosotros, la integridad es el resultado. La verdad caracteriza a Dios y debería también definir a su pueblo. ¿Y tú dices integridad en qué, pastor? Bueno, integridad cuando tú hables, integridad en tu trabajo, integridad en tus relaciones con otros, con tu cónyuge, con tus hijos, integridad aún en lo ajeno, integridad al tratar a los demás. Primera conclusión, Dios demanda de nosotros integridad. Segunda conclusión, Dios demanda de nosotros ayuda, no hostilidad. Nosotros por naturaleza vivimos en un mundo hostil y todos nosotros tenemos temor a la violencia, a los malos tratos, de modo que tendemos a estar siempre como en una actitud alerta, como para estar defensores de nuestros propios derechos. Creo que todos de alguna manera en algún momento de nuestra vida hemos sufrido algún tipo de abuso y esto hace que a veces nosotros seamos agresivos en la defensa de lo nuestro o que hayamos sido tan heridos que nos venguemos de otras personas. Y nosotros tenemos que sustituir la hostilidad con amabilidad, con servicio, con amor. Y allí donde las familias están marcadas por los gritos, la amargura, la rencilla, el pleito, la ira, o cuando es peor, muchas veces la violencia, allí en esos hogares nadie puede hablar de fe cristiana. No se podría hablar de fe cristiana allí. Por regla general, nuestra ira es una respuesta a cosas pequeñas que por lo general carecen de importancia. Y yo creo que lo que Pablo tiene en mente aquí es lo que él menciona en el versículo 2 del mismo capítulo 4 del libro de Efesios, que dice, vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Finalmente, y ahora sí, finalmente, Dios nos demanda que perdonemos. Qué difícil que es perdonar a otros. Qué difícil. Mira, yo creo que mis hijos, nunca les pregunté esto, pero creo que por la actitud yo puedo dar este mal ejemplo de ellos, para que estemos atentos. Cuando ellos discutían y eran pequeñitos, nosotros oíamos qué dices tú, qué dice el otro, y sacamos una conclusión. Ah, tú ofendiste. Ve y pídele perdón a tu hermano. Eso era, pero era lo peor que yo le diga, anda y pídele perdón a tu hermano. Era algo que, era una batalla que teníamos ahí, una lucha encarnizada. Y no se querían pedir perdón. Ahora han aprendido un poco. Pero Dios nos manda que perdonemos. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que los cristianos puedan guardarse rencores en sus corazones por años y no perdono a mi hermano?
y no perdono a mi hermana. Y no perdono a fulano y a sutano. Hay algunos que parece que entierran el hacha, pero dejan el mango afuera, por si acaso. Dice, oye, pero yo creo que el Nuevo Testamento nos asegura que aquellos que no perdonan no van a ser perdonados. Y debemos actuar como Dios ha actuado con nosotros, que Dios nos perdonó. Dios nos ha perdonado. Porque el perdón restaura también las relaciones personales. O al menos establece un fundamento sobre el que pueden ser restauradas esas relaciones. Yo creo que a veces el perdón es un proceso y no se produce a veces de inmediato. Porque a veces hay cosas que alguien ha hecho que son más ofensivas que otros o que otras. Y la naturaleza de la ofensa y la madurez de quien perdona determinarán la extensión y carácter del proceso. Sin embargo, el perdón es necesario y durante el proceso en que éste se produce, no puede permitirse que la amargura se instale en el corazón y crezca. Así que examina tu corazón. Si yo quisiera resumir todo esto, yo diría que controles en primer lugar tu lengua, habla con la verdad, utilízala para construir, edificar y no para destruir, ni murmurar, ni criticar, ni chismear. En segundo lugar, controla tus manos y tus pies. Haz que tus manos y tus pies respeten lo que es ajeno, lo que pertenece a otro. Y pon tus manos a trabajar para que puedas dar. Recuerda, si eres parte de quienes están en Cristo, cuida a las personas con amabilidad. No hagas nada motivado por la malicia o por la ira. Y finalmente, recuerda que si tú perteneces a Dios y su espíritu mora en ti, trata a los demás como Él te ha tratado a ti. Perdona y ama. Vamos a orar.